Hola, mi nombre es Milagros Aldana, coach, terapeuta, instructora de meditación, maestra de abundancia sin límite y autora del libro Despierta y transforma tu mundo. Y quiero darte la más amorosa bienvenida al segundo episodio de mi podcast Reproc Ámate. Y hoy, antes de comenzar, quiero recordarte la maravillosa oportunidad de decidir que tienes a diario y que este día de hoy lo tomes para decidir ser feliz a pesar de lo externo, que decidas ser paz y amor mientras continúas aprendiendo y sembrando en tu mente nuevas semillas con la información que sí deseas para tu vida. El día de hoy, y para continuar con esta línea que comenzamos la semana pasada con nuestro primer episodio, vamos a hablar sobre nuestras emociones. Esas tan mencionadas emociones y a veces tan temidas también y tan discutidas o habladas en estos últimos tiempos. Para comenzar a introducirnos en el tema, es importante que veamos la conexión que existe entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Evidentemente, cada semana vamos a ir introduciendo un nuevo aspecto de los que están relacionados, de los que participan en este proceso de creación de lo que conocemos como nuestra realidad. Y esta semana es el turno de las emociones. Pues las emociones son generadas en nosotros a partir de nuestros pensamientos. Es decir, a partir de algo con lo que estoy conectado en pensamiento, de un pensamiento que tengo, pues se genera cierta emoción. Ahora, lo más importante, considero que en este episodio es tomar conciencia de la importancia que tienen las emociones, no solo en nuestro proceso creativo, sino en nosotros, en el desarrollo de nuestra vida. Además que las emociones vienen siendo nosotros como una brújula, o a mí me gusta llamarlas así, porque por medio de las emociones podemos darnos cuenta de por dónde vamos, o de, por ejemplo, si nos estamos haciendo caso a nosotros mismos o al externo, a alguien más, por medio de lo que vamos sintiendo. A medida que tomamos decisiones o a medida que vamos avanzando, pues nuestras emociones nos muestran de alguna forma por el camino que estamos yendo. Pueden funcionar también como un llamado de atención a cuando no nos estamos escuchando o cuando estamos haciendo algo que va en contra de lo que realmente queremos, por ejemplo. Entonces pasa que durante muchos años la mayoría de nosotros fue formado con la creencia de que si nos sentíamos mal, si teníamos ganas de llorar o si nos sentíamos tristes, era mejor en todo caso pues disimular, hacernos los locos y simplemente continuar, pero evitar a toda costa esas emociones consideradas o catalogadas como malas o como negativas. Así que fuimos creciendo con esta creencia y muchos de nosotros que ya fuimos padres, pues entonces o que somos padres, fuimos transmitiendo a los hijos estas mismas creencias en cuanto a las emociones, a que habían emociones catalogadas como malas, como negativas, como que te hacían daño. Pasó mucho tiempo para que muchos de nosotros hiciéramos conscientes realmente el papel o el rol que juegan las emociones en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de esto, es importantísimo que nos demos cuenta o que hagamos consciente que no hay tal cosa como emociones buenas o malas. Bueno, es una forma de nosotros nombrarlas o catalogarlas como lo hacemos con la mayoría o todas las cosas de nuestra experiencia aquí en esta tierra. Pero lo fundamental es que nosotros aprendamos a ver las emociones como son, simplemente emociones que nos muestran, que vienen a mostrarnos algo o que simplemente nos ayudan a sacar o a drenar de nosotros ciertas situaciones
ciertas cosas que pasamos, esos mecanismos de nuestro cuerpo. Hay una frase que escuché por primera vez de mi maestro de mindfulness, que es una especie de acuerdo con nuestras emociones, que dice: yo no te reprimo y tú no me enfermas. ¿Sí? Es un acuerdo que se hace con las emociones. Yo te transito como emoción y tú no me enfermas. ¿Sí? Es un acuerdo a aceptar y a ser consciente cuando llega esta emoción y aceptarla y transitarla, que es lo contrario a lo que hablaba anteriormente, con lo que crecimos muchos acostumbrados, que era a negar la emoción o a sentirnos peor porque teníamos algún tipo de emoción catalogada como mala. O esto que nos pasó seguramente a muchos, que cuando en algún momento nos sentíamos mal, pues alguien nos decía: no te puedes sentir mal. ¿Cómo te vas a sentir mal? Vamos, párate, tienes que sentirte bien. Pues esto es una forma muy común de negar la emoción. Entonces, de allí, cuando nos damos cuenta de la importancia de reconocer y transitar nuestras emociones, pues hay un montón de cosas que se transforman. Eso por una parte, y a nivel de salud es súper importante, porque las emociones que se guardan sin reconocerlas, pues tarde o temprano van a tener una salida, generalmente a través de enfermedades en nuestro cuerpo físico. Hay una frase de Sigmund Freud que dice: las emociones que no se expresan no mueren nunca. Estas se entierran vivas y salen más tarde en formas peores. Y esto es un poco de lo que estábamos hablando. Emociones que se guardan sin gestionarlas correctamente, sin darles ese espacio, ese lugar, tarde o temprano buscan la forma de salir, de ser vistas. En el peor de los casos, en forma de enfermedades, cuando han pasado tiempo, vamos a decir, reprimidas. Así que aquí es importante, si no lo has hecho, comenzar a aceptar y reconocer cada una de tus emociones, validarlas, aceptarlas y transitarlas en su debido momento o cuando lleguen. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces se malinterpreta todo esto de decidir ser feliz, decidir estar en paz, con el negar emociones. Y esto no tiene nada que ver con negar las emociones. Yo puedo decidir ser feliz y estar en paz. Por eso siempre se dice que independientemente de las situaciones a mi alrededor, pero en el momento que yo siento una emoción, vamos a catalogarla como de más baja vibración, de repente una emoción, algo que me hace sentir triste, que me hace sentir enojado, pues yo acepto que estoy sintiendo esto, no lo niego, la acepto y busco en lo posible la raíz o la causa de esta emoción. Pero primero que nada, a medida que nosotros aprendemos a aceptar y transitar las emociones, pues nuestros procesos se hacen mucho más amorosos, mucho más armoniosos, porque yo aprendo a ser consciente o a detectar cuando me siento de una determinada forma y me doy el espacio de vivir esa emoción. Las emociones son para sentirlas, no son para negarlas. Ahora, lo que sí es importante es que nosotros no quedarnos enganchados en una emoción o reaccionar de una forma en la que yo le haga daños a otros o a mí mismo, llevados por esta emoción, porque ahí entramos entonces a decir que la emoción me controla a mí. La emoción me dirige a mí y yo no dirijo a la emoción. Entonces, si bien la emoción es una guía que me indica algo, yo me hago consciente para ver qué me está indicando esta emoción, pero no dejo que esta emoción me lleve descontroladamente a, vamos a decir, llevarnos a otras personas por el medio o a nosotros mismos en muchos casos. Hay muchas formas de gestionar las emociones y hay muchas técnicas hoy en día, todas válidas,
para gestionarlas. Y el objetivo principal es que obviamente lo hagamos de una forma lo más saludable posible para nosotros y para nuestro entorno. Hay una práctica que a mí me gusta mucho y es muy simple, que consiste en cuando tienes una emoción muy fuerte, como que estás molesto, tienes mucha rabia, mucha molestia por algo que sucedió. También puede ser tristeza o alguna emoción muy intensa que quieras gestionar o buscar la forma de gestionarla de una forma que no se quede adentro en tu cuerpo. Buscas un globo y te concentras en esta emoción, traes esta emoción al momento. Si fue que te molestaste por algo o que sientes una rabia, sea porque algo te haya recién sucedido o estés recordando algo que no gestionaste en su momento, pues tomas este globo y comienzas a inflarlo. Siempre concentrado en la emoción. Es decir, no buscas huir ni escapar de la emoción, te conectas con la emoción y la vives o la revives. La traes y la buscas hacerla lo más intensa que puedas mientras vas inflando el globo. Y a medida que vas inflando este globo, vas imaginando, sintiendo, percibiendo como toda esta rabia, esta molestia, este sentimiento, esta emoción intensa que tengas, la vas introduciendo en el globo. Cómo va saliendo de tu cuerpo y pasando hacia este globo. Y vas inflando el globo, inflando el globo, inflando el globo, hasta que suceda una de estas dos cosas, o que sientas que ya has sacado de ti toda esta carga emocional, que sientas que ha bajado esta carga en ti, o hasta que el globo explote. La explosión del globo, a la cual muchos le tienen miedo en este ejercicio, pues es una forma simbólica de decir, bueno, es preferible que esto explote hacia afuera de una forma, vamos a decir, saludable, a que lo haga hacia adentro o interiormente, porque generalmente va a buscar ese explotar, para seguir usando el término, o salir a modo de, seguramente, de enfermedad, o de alguna manifestación a nivel físico. Así que esta es una buena técnica y simple que puedes hacer en cualquier momento. Hay muchas prácticas, y hay una, como por ejemplo la que ha sido muy usada, de tomar un plato, algo de la vajilla, una taza, y estrellarla en el piso, tirarla con fuerza, sintiendo que allí va toda esa carga que siente la persona al momento, evidentemente tomando las medidas, estando en un lugar donde estés solo, donde no vaya a lastimar a nadie ni lastimarte a ti mismo. Hay, por supuesto, otra herramienta que es de mi favorita, porque es la que siempre recomiendo por experiencia personal, que es la de escribir. Y es al momento que sientas que tienes esta emoción muy intensa, puedes buscar un cuaderno al cual yo les recomiendo siempre a todos que tengan a la mano para el trabajo personal, y es un cuaderno tipo diario, libretita, lo que quieras, donde cuando sientas o estés experimentando una emoción fuerte, la cual sientes que te cuesta mucho manejar en este momento, o que no logras sacar, pues comenzar a escribir tal cual como la sientas, lo que sientes, hasta que de alguna forma puedas percibir que esta intensidad va bajando. Y esto lo puedes volver a hacer en otro momento hasta que ya vayas de alguna forma vaciando esta emoción. La idea, en todo caso, de todas estas técnicas y muchas más que existen, es sacar de adentro de nosotros estas emociones, reconocerlas y sacarlas para que no nos afecten internamente. Ahora, por otra parte, también es importante tener en cuenta que hay diversas situaciones por las que se nos disparan, vamos a decir, o detonan emociones, y hay emociones que son más duraderas. Esto no tiene un tiempo en específico. Entonces hay casos más
potentes, vamos a decir, o situaciones más impactantes o más fuertes, o que representan algún tipo de shock emocional para nosotros y que lleva un mayor tiempo gestionar. No hay un tiempo específico para gestionar una emoción, pero lo que sí es que mientras más pronto le demos el lugar y la reconozcamos, pues más rápido, por decirlo así, pues va a pasar, ¿ok? O más rápido la vamos a transitar, porque la estamos reconociendo, estamos trabajando, vamos a decir, de la mano con ella, y no estamos entrando en lucha ni nos estamos oponiendo a esta. Así que la invitación siempre es a aprender o reaprender a aceptar nuestras emociones y a gestionarlas sanamente, para que ellas signifiquen, lejos que verlas como algo negativo o algo que nos está causando un problema, como una herramienta en nuestro crecimiento y en nuestros procesos. Ahora, por otra parte, es importante ver las emociones ahora desde una perspectiva, como dije anteriormente, de que nos está mostrando algo. ¿Qué pasa? Que cuando una emoción se detona en mí, quiere decir que detrás de esa emoción hay algo que la generó. Y más allá que hablar de una situación que haya sucedido, algo que yo haya experimentado, algo que me hayan dicho, o sea, lo que sea que haya sucedido, pues esta emoción responde generalmente a un pensamiento. Y aquí entramos a enlazar el tema del primer episodio con este, que los pensamientos, nuestros pensamientos nos generan emociones. Y cuando se generan emociones en nosotros, hay que ir a revisar, o la idea es ir a revisar qué he estado pensando o qué pensamientos me están detonando estas emociones o esta emoción. Porque de esta manera puedo usar mis emociones o el hacerme consciente de mis emociones para rastrear o observar qué tipo de pensamientos estoy teniendo, aún de forma inconsciente. De esta forma podemos ver que si una persona está muy triste, o tiene días o semanas en las que ha estado muy triste sin una causa aparente, o que no tiene muy claro por qué es, puede irse a revisar qué tipo de pensamientos ha estado teniendo los días anteriores o las semanas anteriores, a qué tipo de pensamientos ha estado conectada, porque ten por seguro que la relación es enorme. Allí puedes te pueden ayudar las emociones, pues, a detectar cuáles son esos pensamientos que te han mantenido conectado, que te mantienen conectados con esa emoción. Puede ser que la persona haya estado conectado con muchos pensamientos de situaciones pasadas, con recuerdos tristes. Eso por una parte. O también puede ser que haya estado conectado a pensamientos de miedo, de temor con respecto al futuro. Entonces, cualquiera de esas dos partes, pues, han originado en la persona emociones de tristeza, siguiendo con este mismo ejemplo. Y de esta forma es otro paso en este proceso de aprender o reaprender cómo de alguna forma hacernos conscientes de todos estos aspectos que son tan importantes en los procesos de creación en nuestra vida. Y es tan poderosa la unión de nuestros pensamientos y nuestras emociones, que la combinación de la energía que emanan estos dos aspectos vamos a decir, son las responsables de las cosas que nosotros atraemos a nuestras vidas. Y aunque hay otros aspectos involucrados, pues estos dos aspectos son fundamentales, y en la física cuántica se explica cómo a través de nuestros pensamientos, que emanan una energía llamada energía eléctrica, y la combinación con nuestras emociones, que emana una energía magnética, se crea alrededor nuestro lo que es llamado nuestro campo electromagnético, que es el que funciona como un imán
y que atrae hacia nosotros eso, lo que hemos estado pensando y que nos genera una emoción fuerte. Así que de esta forma es maravilloso cuando nos damos cuenta de estas herramientas tan poderosas que tenemos aquí dentro de nosotros mismos a nuestro alcance y que solo con hacernos cada vez más conscientes podemos ir usando a nuestro favor, ya que las hemos estado usando toda nuestra vida, aunque no lo tengamos consciente, como quien dice, por defecto. Las hemos estado usando de forma mayormente inconsciente y atrayendo hacia nosotros lo que no queremos. Cuando nos vamos concentrando en pensamientos de cosas que ya pasaron, cosas tristes, o teniendo pensamientos de cosas que no han llegado, pero con los peores panoramas, y uniéndolos a emociones a su vez desagradables, que son las que nos generan. Así que la combinación de estas pues nos va trayendo, en muchos casos, lo que no queremos ver en nuestra vida, o nos atraía estas cosas. Y es maravilloso porque al irnos dando cuenta de este proceso, pues nos vamos haciendo cada día más conscientes y vamos utilizando las herramientas que nos van llegando, que vamos teniendo a nuestro alcance, para ir dirigiendo tanto nuestros pensamientos, que fue lo que hablamos en el primer episodio, como nuestras emociones a unos estados más agradables y más acorde con lo que nosotros queremos ver en nuestra vida. Y algo maravillosamente cierto que se va descubriendo en este camino es que, como decía Neville Goddard, sentir es el secreto. Esto es decir, que aunque tengamos pensamientos de algo que queremos o que creemos querer, si no está ligado a una emoción o a un sentimiento fuerte, intenso, que esté de acuerdo con eso que estamos pensando, pues difícilmente lo vemos realizado. Y por el contrario, cuando tenemos pensamientos de algo que no deseamos y está ligado igualmente a una emoción fuerte de temor, de miedo, por no querer verlo en nuestra vida, de igual forma lo atraemos, porque el pensamiento combinado con la emoción crean este campo electromagnético o este imán que atrae a nosotros eso, sea que lo queramos o no lo queramos. Así que aquí la gran importancia o el gran papel que juegan las emociones en todo este proceso. Ahora, es importante recordar que no por eso yo voy a bloquear las emociones negativas que me lleguen o que yo experimente por una situación. No quiere decir que si yo me siento mal en este momento, ahora todo lo que voy a crear es malo, ¿okay? O es negativo en mi vida. Esto es simplemente una señal, ¿sí? Una señal que me está dando esta emoción de algo a lo que yo tengo que prestarle atención, algo que tengo que ver. Muchas veces es hasta algo que se está detonando de algo que tengo guardado desde hace muchos años sin trabajar. Y esta emoción me está recordando que hay algo allí pendiente. Por eso voy, la hago consciente, la gestiono, le presto atención y luego la dejo ir. Sin lucha, sin esfuerzo. Porque de cualquier forma los procesos de creación o de atracción o de manifestación llevan un tiempo que no es específico, pero es un proceso. Así que, pues afortunadamente para todos nosotros no es algo instantáneo, como que me llegó este pensamiento y esta emoción y de una vez lo creé, porque imagínense el caos que sería si cada cosa que nosotros pensamos en los cientos de pensamientos que tenemos a diario, combinados con cualquier emoción que viene a nosotros, en un momento creara o manifestara instantáneamente. Por eso la vida y el universo es tan perfectamente sabio y maravilloso. Así que a través de estas emociones que llegan, le prestamos atención, la hacemos consciente, usamos la técnica que más se adapte a nosotros para gestionarla
y la liberamos, continuamos. Y de esta misma forma, pues la usamos como herramienta para detectar pensamientos a los que podemos estar atados, ¿sí? O conectados durante un tiempo para cambiarlos, transformarlos. Otra cosa u otra técnica que también funciona en la parte de las emociones es cuando sentimos que nos cuesta mucho salir de un estado, de una emoción, pues traer a nosotros algún recuerdo muy positivo de algo que nos haya hecho muy, muy feliz, o en un momento en el que nos hayamos sentido muy felices, realizados, eufóricos, contentos, un momento que me haga conectar con una emoción de alta frecuencia, un momento en el que haya logrado algo que fue para mí muy importante, en el que me haya sentido realizado, en el que me haya sentido exitoso. Me conecto con ese recuerdo o con ese pensamiento hasta que sienta que se genera en mí esa correspondiente emoción. Esa emoción de éxito, esa emoción, esa sensación de alegría, de éxito, de logro, de ternura. También puedo traer, que es una técnica sencilla y muy poderosa, la cara, el recuerdo de un hijo, un familiar, un hijo, un bebé, una mascota. Alguien a quien ame mucho y que me produzca solo ternura, que el solo de recordar a esa persona o de visualizar su cara me haga sentir ternura y amor puro. Esto va a generar una emoción, y esa emoción va a subir mi frecuencia y me va a hacer conectar o continuar conectándome con pensamientos afines. Recuerden que, como comentamos en el primer episodio, todo en lo que fijamos nuestra atención se expande. Y esta es una forma relativamente rápida y práctica para salir de un estado de emoción que me mantenga, vamos a decir, en una baja frecuencia. Entonces, una vez que la detecto y que la gestiono y que la hago consciente, pues uso los mecanismos que tenga al alcance para ir ayudándome a subir esta frecuencia y a conectarme con una frecuencias y unos pensamientos pues más positivos, más agradables y más empoderantes para mí. Así que la invitación para esta semana es a hacerte cada día más consciente de estas emociones que se están generando en ti, a ser también consciente cuál es la interacción que hay entre nuestras emociones y nuestros pensamientos. Obsérvate, observa esta semana, así como la anterior estuvimos enfocados en la observación de nuestros pensamientos. Esta semana es a enfocarte en tus emociones. ¿Cuáles son las emociones que se están generando en ti? Las que más se generan, las que más se repiten, y de qué forma están conectadas a estos pensamientos que consciente o inconscientemente has estado generando o has estado permitiendo o abrazando. Así que abraza tus emociones, transítalas para que las dejes fluir. Y recuerda la frase para que hagas un acuerdo con ellas. Yo no te reprimo y tú no me enfermas. Te invito igualmente a estar atento esta semana, ya que luego de cada episodio voy a estar subiendo una meditación relacionada al tema que conversemos esa misma semana, para facilitar la práctica de ese tema que conversemos. Y esta semana será relacionado a el manejo de las emociones, a la aceptación y al transitar de estas emociones. Muchas gracias por conectarte y por acompañarme en este segundo episodio de mi podcast Ámate, reprogramándonos con amor. Bendiciones.